¿Cómo se pierden las ¿Has cosas? visto? Bueno, pues trabajábamos con planos belgas, con planos alemanes. Nosotros hicimos piezas para el Atomium de Bruselas, cuando se inauguró el Atomium de Bruselas. Eso que tiene, que son como bolas del mundo unas con otras. Exactamente, que para la exposición internacional. Sí. Se hizo aquí piezas en Málaga. Qué bárbaro. O sea que había una conexión, ¿no? Y había eso de que la creencia de que se hacía 4 cosas, no. Era, y en la época que yo estuve trabajando en la B, que estuve trabajando hasta que me fui a la Mili, pues ahí hicimos completamente una máquina de vapor que circuló por España. ¿Sí? Una no, se hizo en varias, ¿no? Pero vamos, se habla de la unidad, ¿no? Sí. Se hizo los planos, todo, y hasta el último tornillo se trabajó aquí en Málaga, porque era una empresa auxiliar de Renfe. Entonces esta empresa después, desgraciadamente, vino abajo cuando los planes ya de la época del régimen, que ya tenía planes de laborales, planes, el plan primero, el plan segundo, el plan tercero, como lo llamaba, total. Uno de estos planes es que no quiso darle trabajo a las empresas subsidiarias de Renfe, para que los talleres de Renfe trabajaran, porque verdaderamente no trabajaban, hacían chapuces y tenían las mismas, diremos, los mismos talleres que podían. La misma tecnología. Exactamente. No, menos desarrollada, porque era la industria estatal, y sin embargo nosotros era la industria más privada. Avanzada. Exactamente. La industria avanzada invertía, por ejemplo, este convertidor BSM, que el que sepa de metalurgia sabrá lo que le estoy diciendo. Cuando yo dije en Suiza que yo era modelista, no se lo creían. Me recibió el director y todo, ¿no? Y gente muy sencilla y muy amable, ¿no? Pero creía que era como mucha gente, que llegaban allí diciendo que eran electricistas y lo que sabía era empalmar bombillas. Claro, cuando yo dije modelista, dice, ¿modelista? Dice, ¿usted sabe? ¿Y español? Sí, español, y de Málaga, además. Y de Málaga, claro, yo llevaba mi título y mi diploma, ¿no? Llevaba la garantía. Sí, ponía a acreditarlo. Exactamente, yo podía, con documentos, podía acreditar lo que yo decía. Pero claro, yo me eché a reír, porque me dijo, me acuerdo de esa frase siempre, que muchas veces la he recordado yo con él, dice, ¿usted sabe lo que es? Yo digo, yo sí, usted es el que no sabe lo que es. Claro, al preguntarme. Porque era el director, entonces ya me presentó a que hacía las funciones de jefe de taller, y claro, me llevó al almacén, y apenas yo le dije, esto es para esto, esto es para esto, esto es para lo otro, nada más le dice con la cabeza así, este sabe lo que es esto. Y entonces me contrataron, ¿verdad? Qué bárbaro. Y allí pues he estado 10 años, lo cual esta empresa hasta me quiso hacer nacionalizar suizo. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Recibo calendarios de allí de la empresa. ¿Sí? Sí. Y yo me vine en el año 76. Ajá. Y aún me sigue mandando la empresa. Sí. No, después, ahora lo vemos. Entonces me sigue enviando de Suiza todos los años el calendario que hace la empresa. O sea, que me considera un miembro más, ¿no? Y tengo un reloj que me regalaron cuando me vine. ¿Y cómo pasa? Luego ya es cuando pasa a Iberia, pero no para hacer aviones, me figuro. No, ¿sí? Desgraciadamente no. Yo vine un poco confundido a Iberia. Un hermano mío que estaba trabajando concretamente en el departamento de mercancía, durante los 2 o 3 viajes que hizo allí a Suiza. Qué buen chocolate, por cierto, en Suiza. Magnífico. Y entonces él me habló, vente allí, vuelve, no seas tonto, pues yo allí estaba muy bien. Yo he tenido la dicha de vivir en un apartamento estupendo, con calefacción, agua caliente, lo que aquí llamaríamos de lujo, ¿no? Sí, claro. Y claro, me estoy trasladando que yo llegué a Suiza en el año 60, finales de 60, y que me vine en el año 76. Ajá. Entonces, claro, esa época era una época donde aquí en Málaga, en Málaga y en España, en Málaga el almacén más grande era Felizaen. Sí. Llegar a Madrid o a Barcelona era el CEPU, y Galerías Preciados era la visita de los madrileños para que viera la grandeza que tenía Madrid, que era Galerías Preciados. O sea, y esos almacenes, cuando yo llegué a la ciudad donde yo me fui, decidí irme, que era la ciudad de los relojes, Neuchâtel. Entonces esos almacenes ya estaban allí por docenas. Ya ves.
que aquello era, claro, era pasar otro mundo diferente. Es decir, lo que hoy le está pasando a la inmigración esta del Marruecos, sí, claro, con respecto a nosotros, algo parecido pues a nosotros. nosotros era un salto enorme, porque yo me recuerdo de las tiendecitas donde cortaban las rodecitas de salchichón, donde una mujer iba por 2 pesetas o 2,50 de salchichón, Sí. para cenar, almorzar, lo que fuera. Y pónmelo que sea finito para que cunda. Muy extendido. Y en vez de decir para que cunda, le decía al tendero, mira, es que a mi marido le gusta muy finito, Sí. Bueno, había todos para que no le caiga malamente. Bueno, y yo te puedo contar una vivencia que está conociendo a mi mujer, vecino de ella, en una tienda de un tal Pepito. ¿Se refiere aquí en Málaga? Aquí en Málaga. Entonces, respecto al salchichón, Sí, entran dos mujeres ya, hecha y derecha, ¿no? Sí. No niñas, mujeres. Y empecé a pedir, como tú dices, disimulando que no me gusta tanta grasa. Y a continuación decirle una de ellas, mira Pepito, aquel que está allí parece, y Pepito volver la cara y ir a coger la otra sección, y la otra meterse 2 o 3 ruedas en el, con el estómago. Meterse 2 o 3 ruedas y cerrar la boca. Y Pepito sacaba una pimienta y dio 12 rodajas. Ya te digo nada. Y volvía con el otro sección y a la otra, no, pero este tú lo has equivocado. Yo qué decía, yo qué te estoy diciendo la otra, para que la otra cogiera las otras 2 rodadas de Fíjate salchichón. que estamos hablando de nada y menos, Esto, sí. lo que es la vida. Exactamente. Esa la cosa. Bueno, aquí en Málaga las tiendas de élite, yo por Churriana no puedo hablarte en aquella época porque además tú tienes un familiar y te dará más documentación al respecto en esos años, si es que la tenía. La tienda de élite era la Genovesa, era los Alpes, y ya está, y para de contar, las tiendas de Juan de Dios Barba, que estaba en calle Martínez. Ese era un especialista de queso, el otro era exactamente. Otro de y bacalao. Las tiendas de élite donde iba el señorito a comprar. Además eran tiendecillas de mala muerte con un mostrador de madera. Y de cuando aquellos días de chavales que del colegio, por allí en el Perché iba o te trasladaba a otro barrio. No, el Perché yo me fui con 8 añitos exactamente a Suárez, y ahí ya fue otra vivencia, ¿no? Porque estábamos en los límites, o sea, donde yo vivía se consideraba el extrarradio. ¿Ya te refieres a Suárez? Sí, a Suárez era vivir como los indios en el extrarradio, porque yo tenía los trigos sembrados a la puerta de mi casa. Ya salí de la puerta de tu casa y encontraste sí, trigales sembrados. Toda aquella zona. Y había unas lagunas, no sé si tú lo habrás escuchado, por el camino de Suárez, unas lagunas donde iba mucha gente a bañarse, y han perecido mucha gente allí ahogada, sí, muchachos, ¿no? Sí. Entonces, esas lagunas es lo que hoy es, diremos, Miraflores de Los Ángeles. Exactamente. Yo tengo fotos hechas en un olivo con mi mujer, de novio, en pleno Miraflores de Los Ángeles. Esa era una finca, bueno, mucho más grande que esta que ha desaparecido de donde estamos. Juan, ¿y cómo o cuándo llega? Yo es que digo aeropuerto de Churriana, porque como está en Churriana, exactamente, porque le ponga el nombre que quiera, pero para unas cosas es aeropuerto de Churriana y para otras no. Y entonces, ¿cómo llega al aeropuerto de Churriana? Y si llega en un momento en el que luego vive esos cambios hacia la proyección, como hoy lo conocemos, que creemos que es uno de los aeropuertos más importantes del país, ¿o no? Bueno, del país sí, en volumen. A nivel, digamos, peninsular, me refiero. A nivel peninsular. Pues está luego Mallorca, Canarias, diremos en volumen, en época estival, es Mallorca. Es la que se lleva a eso. En volumen de personal transportado, Málaga fue de una de las, también la segunda, después de Mallorca, ya en la península. Ajá. Entonces, en volumen de pasajeros, en la época de verano, ¿no? Entonces, diremos como primer aeropuerto, hoy en día actualmente es Madrid, porque es el intercontinental. Además, no sé, la personalidad de lo que sea, tú lo sabrás también, por haber vivido, tener la misma vivencia que yo, han querido trasladar todo lo que pasara por Madrid. Entonces Málaga en aquella época tenía vuelos intercontinentales. Más o menos a qué etapa o en qué año, si te acuerdas, llega al aeropuerto de Churriana. Bueno, pues en el año 76, tal como me vine de allí de Suiza. Ya se notaba un poco el movimiento turístico todavía. Ya se notaba, porque entonces ya en ese año se inauguró el Internacional, el aeropuerto que le llamábamos Internacional, que funcionaba hasta las 9 de la noche, no sé si te acordarás. Yo me acuerdo, aunque no trabajaba todavía ahí, pero me acuerdo. A las 9 de la noche cerraba y ya los vuelos internacionales, es decir, como Londres y todos los vuelos que venían, entonces en aquella época, muy voluminosos, pues pasaban a lo que le llamábamos el aeropuerto nacional. Que es el que ahora está cerrado, está cerrado, exactamente, inutilizado totalmente. Entonces venía
Y cuando tú entras prácticamente el Internacional, que era el otro trozo opuesto al Nacional. Exactamente. Estamos separados por 1 kilómetro es más lo o que menos. Sí, 1 kilómetro más o menos. o algo más o menos. El Inter nos referimos a lo que hoy está, entre otras cosas, las oficinas de AENA. Exactamente, ese era el aeropuerto Inter que la se capilla, concibió, en fin. Exactamente, diremos lo último en edificación del aeropuerto. Es cuando incluso se hace la pista casi con la medida que tiene aún hoy en día, la pista importante. Sí, o sea, la cuestión de pista y de carreteo, que le llamamos, como tú sabes, la pista de carreteo, que es donde las aeronaves van para tomar... pista de rodadura. Exactamente, de un lado a otro, ¿no? Entonces terminaba en esta etapa en que tú entras, más o menos al anochecer terminaban los vuelos. A las 9 de la noche se cerraba ese aeropuerto y ya quedaba inhabilitado hasta por la mañana que se abría. Sí, no sé qué motivo había para ello, creo que eran motivos de aduana o no sé qué, en fin, los tropiezos. Entonces fíjate, coincide con de ahí en adelante con la verdadera expansión del aeropuerto. Sí, yo cuando llegué al año, porque precisamente hubo una entrada de personas, precisamente porque el proyecto era un futuro donde el volumen iba a aumentar, y entonces contrataban personal. Entonces, contrataban personas que tuvieran idioma, personas con carnet de conducir, en fin, tenía una serie de acondicionantes. Requisitos. Exactamente, que luego prácticamente servían y no servían, ¿no? Porque luego lo mandaban a una dependencia donde todo lo que tú tenías no te servía para nada, diremos. Y poco a poco, digamos, que te desenvuelves dentro de lo que es la zona del aeropuerto en cuanto a tu trabajo, o está en algún departamento fuera de lo que es el edificio. No, entró en Iberia, diremos, que era, como tú sabes, en aquellos tiempos Iberia era la única compañía que operaba. Sí, era la estatal. Además, exactamente, no solamente eso, sino que era la compañía que le hacía el servicio a otras compañías, representaba a todas las compañías internacionales que había aquí, ¿no? Entonces, todos esos servicios lo hacía Iberia, porque el concepto era la recíproca también por ahí, no es como hoy, que hoy cada compañía más o menos se prepara su servicio. Sí, su oficina. Exactamente, y su personal. Entonces todo. había menos, ¿no? Ajá. Yo no sé cuántos vuelos venían en el periódico que hay previsto para julio y agosto. No sé si son miles, no sé cuántos. Sí, actualmente porque semanalmente hay 300, 400, lo que es el fin de semana. Están superando los volúmenes, ¿no? ¿no? Porque lo está dando la prensa y los medios de comunicación. O sea que el aeropuerto sigue creciendo. Sí, ya creo que en el mes de abril, me parece, había superado lo del año pasado. Sí. Pero claro, hoy en día lo que hay que tener en cuenta es que, sin embargo, hay una condicionante desconcertante. Es decir, que antes entraban más aviones que hoy, pero hoy los aviones son más grandes que antes. Claro. Entonces antes, para transportar 200 o 300 personas, pues necesitaba a lo mejor 4 aviones. Sí. Y hoy con uno trae ese. Exactamente. Claro, que la entrada y salida de vuelo no repercute en cuanto a la veracidad del pasajero. No. Puede haber casi los mismos vuelos que hace 2 años, y sin embargo con más pasajeros. Sí, no, hay menos vuelos que hace 2 y 3 y hasta 4 años más. Y sin embargo con más gente, que es lo que interesa. Y sin embargo más gente, exactamente. Y hay que ver, Juan, lo que es la vida, que no tenían ni idea cuando te venías del Camino Suárez en bicicleta a degustar la cañadur. Aquella cañadur que le echamos de menos, buena, por el azúcar, sino por el paladar que tenía. Llega un momento en que, no sé, ¿cómo decide en familia? Porque viene de Suiza a trabajar a Iberia, por ejemplo, pero ¿cómo sucede en un momento determinado en venir o decidir en la familia venir a vivir a Churriana? Porque vosotros estáis integrados plenamente aquí. Sí, hombre, claro. Como unos churrianeros. Aquí más. Es que en realidad diremos en nuestra tierra, porque como te estoy diciendo, de Málaga aquí. A un paso. Y claro, y siendo más. Pero está el río por medio. Sí, el Guadalhorce. A pesar de que tú sabes que los churrianeros tienen en mente que hay un pueblo. Hay un amiguete mío que se llama Mateo y que le dice a sus amigos, también hace años que vive en Churriana, es de Málaga. Bueno, él nació en un pueblo de Jaén, pero le dice: Mateo, ¿qué? ¿Dónde vive? Porque tiene también un apartamento en Torremolino. Dice: yo vivo en la República de Churriana. Lo dice en broma, pero lo dice. Entonces decide en un momento determinado, aunque sea
muy cerca de donde trabaja o de Málaga, pero bueno, casi el aeropuerto está casi a veces más cerca por el tren y eso de Málaga que de Churriana. Sí, a veces sí. ¿Y acordáis veniros aquí? Sí, porque claro, primero que traíamos una vivencia. Es que nosotros, y perdona, cuando hacemos estos documentales, y para nosotros cualquier persona de entrada es bueno. Nos elegimos así, a veces lo hacemos como por sorteo, lo que encarte, las personas que vemos por la calle o nos habla del documental, bueno, ¿tú quieres que vayamos a tu casa? Sí, pues vamos. Y entonces, cuando hablamos con personas que no han nacido en Churriana, entonces, como en este caso eres tú, pues vemos a vosotros, a tu mujer, a ti, a tus hijos, y en este caso te lo preguntamos a ti, que nos interesa mucho el saber el cómo y el por qué y a qué es debido y cómo se siente, porque vosotros indudablemente al llevar unos años podéis vernos de una manera un poco más distinta desde que llegáis y vais entrando en el tema, a cómo veis en definitiva a Churriana, a su gente. ¿Cómo fue decidir entonces venir a vivir? Hombre, ya te digo, como te dije al principio, el principal objetivo era la calidad de vida. Pues entonces Churriana hoy en día pasa como lo que estamos hablando, ya ha pasado un cierto tiempo, entonces claro, yo empecé a hacer las indagaciones en 1982, o sea que del 82 hasta aquí, 21 años. Exactamente, entonces ya han pasado ese lapso de tiempo donde Churriana ha tenido una expansión muy grande. Porque claro, yo he conocido todos los alrededores de aquí, donde incluso tengo fotos hechas de este terreno. Exactamente, era un solado. Y mucho más cuando venían bicicletas desde Málaga. Bueno, eso por supuesto. Venía con la carreterita, sí, la carretera. Y estaba lo que es el casco viejo, el puente, tú que has dicho que lo separaba el puente se tenía que parar un coche para dejar pasar al otro. Claro. Era tan de estrechito que ahí no cabían dos coches. Incluso, dos coches de aquella época. Claro, incluso la gente, los jóvenes, digamos, de 18 o 20 años, no lo recuerdan, no lo han visto. No, yo sé, pero yo recuerdo de la corta de caña, la carreta que entraba por el puente cargada con las cañas, tenía referencia. Entonces la que digamos venía vacía, estaba hacia atrás, los bueyes hacia atrás, porque para no, era muy difícil, o sea, no podía pasar, ¿no? Exactamente, yo te digo, yo conocí ese puente, ¿no? Y claro, he conocido el filato, lo que le llamamos el filato, que estaba abajo, la azucarera, así que... ¿Os venís directamente a vivir a Churriana ya? Teníamos ya un piso, y tenemos un piso en Málaga. Pero a venir a Churriana, os venís a Churriana motivado por esa calidad de vida que había en aquel momento, en el año 82. Entonces Churriana ni existía el platero, ni existía el Orbeón tal como lo conocemos, la calle San Javier y las 2 o 3 callecitas adyacentes, y se para de contar. Churriana no había otra cosa, ni estaba el colegio de este que tenemos aquí, ni la Noria estaba tan engrandecida, ni los Amines, ni la... Y con tal motivo se podía ver volar alguna que otra mariposa y escuchar algún que otro pajarillo. Vida salvaje, exactamente. ¿Verdad? Aquí de hecho, en mi patio los pajarillos los escucho todavía. Porque tengo arboledas. Pues mira, fenomenal. Como habrás visto, tengo ahí, a mí me gusta mucho la vegetación. Nosotros también, incluso le tenemos puesto un cacharrillo de plástico de agua y los gorrioncillos vienen. Y parece que nos da la gracia, porque por la mañana sobre todo empiezan a piar. Y fíjate que cuando el cacharrillo, como es de plástico, se lo ponemos en un sitio clave, para no asustarlo ni nada, allí en una terraza, y cuando está vacío hacen con el picopón y lo tiran. Juan, ya nos ha explicado incluso que desde Málaga te traslada aquí donde vive, en esta casa, y aparte de buscar el cambio en cuanto a la ciudad, sabemos incluso que te ha involucrado a veces en cosas de Churriana de forma positiva. Exactamente. En temas de Churriana de forma positiva. Eso quiere decir que os encontráis a gusto y que... Totalmente. Si, como se suele decir, si Dios no lo remedia, no cambia el tema, pues ya soy Churriana. En el ambiente de Churriana, ¿cómo ve a Churriana, aunque haya cambiado un poco? Sí. ¿La ve a nivel de pueblo o de barriada? Hoy la veo más motivada, ¿no? La veo con un futuro diremos, casi de ciudad, porque ya no se puede hablar ni de barrio ni de pueblo. Ya se está dimensionando tanto que, claro, ahora tenemos otro anexo de vivienda ahí un poquito más para abajo hacia Carambuco, como tú sabrás, y claro, eso va a dar un volumen enorme, ¿no? Las nuevas vías de comunicación que se han abierto, en fin, esta parte de aquí de Monsalve.